Convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8:28, volvemos con este último bloque de Pueblada acá en la radio de las madres de Plaza de Mayo. Y qué entrevista tuvimos con Germán, la verdad que clarísimo. Nos dejó mucho además para seguir pensando y qué necesario también escuchar voces de quienes al día de hoy están todavía dando la batalla en las universidades públicas, dentro del CONICET, digo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, y vamos a pasar a la próxima entrevista porque ya está conectada Berenice Yáñez. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria, presidenta de la Comisión de Política de Promoción e Integración Social y candidata a legisladora este año por la lista Es Ahora Buenos Aires. Bere, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Chino? ¿Todo bien? Buen día. Bien, buen día para vos también. Antes de arrancar quiero contar algo, que es que Bere es la primer persona con la que leí allá en las vacaciones de verano, entre segundo y tercer año. Hicimos un grupo de lectura de manual de conducción política y nos acompañó durante todo el proceso Bere y lo fuimos leyendo con ella, así que tenía muchas ganas de contarlo. Lecturas siempre muy necesarias. Qué linda anécdota Siempre. además para arrancar una entrevista. ¿Cómo estamos, Bere? ¿Qué nos podés decir de esta campaña? ¿Qué se está discutiendo? Y bueno, primero es una elección legislativa. Nosotros estamos renovando 30 de los 60 legisladores de la legislatura porteña. Y a ver, yo creo que estamos en un momento donde este proceso de 20 años, porque hay 20 años de un mismo modelo de gestión, ¿no? Primero con Macri, después con Larreta, ahora con Jorge Macri, que empieza a mostrar, y es como, podríamos decir, un fin de ciclo. Aquellas cosas que se pudieron ir maquillando durante tantos años, o que no estaban vistas como una prioridad, o quizás quedaban no en el debate cotidiano de la gente. Me parece que hoy hay algo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente por el último año y medio, por los primeros 2 años de gestión de Jorge Macri, sino por algo que se fue acumulando, que es una etapa realmente final, ¿viste? De lo que es en la Ciudad de Buenos Aires. Así que eso da una perspectiva de poder representar, de poder hacer una buena elección y sobre todo preparar también la Ciudad de Buenos Aires para un 2027
y poder pensar de manera concreta y de manera real la posibilidad de sacar después de 20 años al macrismo de la Ciudad de Buenos Aires. La lista en esa lista que encabeza Leandro Santoro, bueno, también digo, nosotros venimos, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué un legislador más? Que no, que sí, que en qué influye y en qué no influye. Y la verdad que en la legislatura pasaron un montón de cosas, se vota el presupuesto de la ciudad, el año pasado estuvimos muy cerquita de poder incorporar a los enfermeros a la carrera profesional de salud, se ha votado el Código de Planeamiento Urbano, nosotros no lo acompañamos, pero bueno, el poder sacar la mayoría que hoy cuenta el oficialismo de la ciudad en la legislatura porteña es algo importante y que permite contar con una herramienta más para frenar, digo, un gobierno que durante estos 20 años ya se empieza a ver en muchas áreas el abandono que hay del gobierno porteño hacia los porteños y porteñas. Porque vos fíjate que también hay algo que es muy lógico plantearlo en la ciudad, que es, bueno, frente a un gobierno nacional, ¿no?, sumamente cruel, que está haciendo un retiro del Estado, que ha discontinuado políticas públicas, que ha discontinuado obras de infraestructura, que ha sacado presupuestos, que tienen problemas con respecto a la coparticipación con la mayoría de las provincias del país. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires sí se cuenta con la plata y con los recursos necesarios para poder mitigar algunos de los abandonos que está teniendo el gobierno nacional. Y la verdad que nunca la ciudad mantuvo ninguna cuestión de medida anticíclica o para frenar. No lo hizo ni Larreta en la pandemia, ni tampoco lo hace Jorge Macri hoy en día, sabiendo que son muchos los sectores golpeados por las políticas nacionales y que la ciudad podría tener algún tipo de políticas, medidas y resguardos para determinados sectores de la población, desde el sector de pymes, desde el sector de comerciantes, del sector de los sectores populares. Bueno, pero no hay ninguno, siempre es la ausencia completa y un abandono total. Bere, buen día. Te saluda Hola, buen día. Menlik. Y bueno, venías contextualizando los 20 años de gobierno del PRO en la ciudad. Preguntarte cuáles son las propuestas, cuáles son los temas que vienen a traer desde ahora a Buenos Aires. Mira, bueno, es un laburo que está bueno poder decir, che, no es una propuesta, son cosas que se están hablando ahora, sino son cuestiones que nosotros venimos trabajando hace muchos años. En primer lugar, en esta elección legislativa, lo que se está planteando es, bueno, una manera diferente de gestionar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en lo que estamos haciendo hincapié es algo que quedó descubierto, que son los negocios que se han ido formando durante estos 20 años, que tienen que ver con las obligaciones del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasa con la comida que comen los pibes en las escuelas? Bueno, eso forma parte de uno de los tantos negocios que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que están concesionados, que los alimentos que los pibes tienen y que comen diariamente son muy malos, y que la Ciudad de Buenos Aires paga una fortuna por eso. Bueno, esa es una de las cosas que hay que cambiar. Con respecto al sistema de salud, nosotros tenemos dentro de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente un sistema de salud que es importantísimo, no solamente para los porteños y porteñas, sino para quienes vienen acá a atenderse. Y hace poquito la Ciudad de Buenos Aires ha sacado una resolución que prohíbe, por ejemplo, la atención de migrantes como también las personas de otras provincias de nuestro país. Bueno, eso hay que modificarlo. Como así también hay que prestarle una atención a los servicios que da, a los servicios públicos, educación, salud principalmente, de ponerlos en un lugar de mayor calidad. Y eso tiene que ver, obviamente, primero con respetar a sus trabajadores en cuanto a una dignidad salarial que hoy no encuentran, y después con mejorar la infraestructura. Hay algo que hay que desarmar en la ciudad, son los negocios. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires gasta un montón de plata en alquileres de las escuelas. Esas propiedades se alquilan.
Bueno, ese es otro de los negocios que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Los edificios que se alquilan son edificios que cuando necesitan reparaciones y cuando necesitan mantenimiento, obviamente que no se los hacen. Bueno, ahí también otro negocio en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los barrios populares, con las villas de nuestra ciudad. Durante 20 años solamente se han concretado 4 leyes de urbanización. 4 leyes nada más. Y nosotros contamos más o menos con 75 villas y barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno de los planteos tiene que poder ser el avanzar con la urbanización y la integración sociourbana de esas villas. ¿Y por qué? Porque esos vecinos no solamente reclaman la posibilidad de acceder a una vivienda digna, sino que también reclaman el poder contar con servicios tan básicos como los de agua potable, como los de cloacas, como los de el trazado de calles, como lo que tiene que ver con el transporte, como con lo que tiene que ver con la luz. Todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en emergencia eléctrica, porque digo, quien ha caminado o quien conoce sabe que las situaciones en las que están hechos los tendidos eléctricos ponen en riesgo a todas las personas que ahí viven. Bueno, esa es otra de las propuestas que nosotros trabajamos y ya las hemos hecho. Digo, nosotros hemos presentado varios proyectos de urbanización de distintos barrios populares de la ciudad. Por eso también es importante contar con una mayoría. Después, te tuvo a tirar un montón de cosas, perdón. Bere, ¿cómo estás? Me cortas, hola. Gastón Cardó te saluda, ¿todo bien? Buen día. Recién comentabas la posibilidad también, bueno, de esto, ¿no? Y la posibilidad y la necesidad de ponerle un fin de ciclo a estos 20 años del PRO, pero también vos nombrabas, la necesidad de mostrar una oposición consolidada y firme al gobierno de Javier Milei. Y en esta situación existe también la posibilidad no solamente de ganar la PRO, sino también a Milei en estas elecciones. ¿Qué análisis haces? Y sí, es que me parece que es una doble tarea. Por un lado, poder aprovechar esta oportunidad que se abre, porque hay una gran parte de los porteños y porteñas que hoy están viendo cosas o que están dispuestos a discutir cosas que quizás en otro momento no estaban dentro de las prioridades de ellos, o que quizás en otro momento seguían convalidando la gestión del PRO. Bueno, hoy eso se ha puesto en crisis porque toda la ciudad, que siempre tuvo un modelo muy desigual del norte con respecto al sur, bueno, hoy el norte de la ciudad, los vecinos que viven de Rivadavia para arriba, también están con críticas muy duras a lo que es la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que ahí hay que aprovecharlo. Y aprovechar que también ellos están en una crisis política, ¿no? Porque digo, la verdad que la lista es la manera que uno encuentra, ¿no? Que las fuerzas políticas encuentran para hacer una síntesis, no política, para que, bueno, que encontrar esa manera de interlocutar con la gente y poder representar, ¿no? Bueno, la verdad que la lista del PRO es bastante mala. Quien la encabeza es diputada por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después tenés al que es el actual ministro de Desarrollo, Producción, y un ministerio que estuvo acéfalo y que no sabemos si funciona mejor cuando tiene ministro o cuando no tiene ministro. Y después Wolf, digo, que lo pusieron más abajo, pero digo, era uno de los primeros candidatos que ellos pensaban tener, pero con la situación recurrente de la fuga de presos de las comisarías de la ciudad, lo han tenido que esconder. O sea, es una lista, y no quería ir nadie en la lista de ellos, ¿no? Como María Eugenia Vidal no quiso ir, Quirón no quiso ir, digo, ellos ahí tienen un problema. Y se enfrentan a otra lista también, que es la de Larreta, que digo, que formó parte de la misma gestión de ellos, pero que también en cierta manera podemos decir que está dividido su voto. Y con respecto a la Libertad Avanza, está bueno plantear que hace 2 años tampoco es que habían hecho en la Ciudad de Buenos Aires una de las mejores elecciones de ellos, para nada. No, la Ciudad de Buenos Aires no habían hecho una buena elección, van divididos también, Ellos han planteado ya una nacionalización de hecho, en el momento en que los llevan a Dorni
como primer candidato en su lista. Entonces yo ahí sí creo que bueno, que eso, si ellos pensaban que iba a ser un elemento que podía llegar a darles una mayor competitividad, me parece que no, que estaban equivocados, y que en todo caso nosotros tendremos que en esta elección que es local también poder tener algunas discusiones nacionales, ¿no? Quizás con las cosas que te decía antes, bueno, veo una crueldad de un gobierno nacional y el abandono de un gobierno local, o sea, una combinación que al que está excluyendo y al que está desprotegiendo por completo es al que vive en la ciudad de Buenos Aires, entre uno y otro. Entonces me parece que ahí se abre una discusión distinta a lo que pasa en provincias, compañeros, digo, nosotros lo tenemos a Axel todos los días anunciando alguna medida, a veces referida a la salud, a veces referida a las obras públicas, a veces referida al trabajo, bueno, a la educación, que tiene que ver con proteger, y no como le gusta decir al compañero Axel, el ser un escudo de protección para todos los bonaerenses, con políticas y con definiciones y decisiones de gestión que tienen que ver con seguir cuidando los intereses de los bonaerenses. Bueno, acá en Chile eso no lo tenemos, es como que tenemos un gobierno nacional recontra cruel, que limita, que saca políticas, que vacía, que no otorga, que no lleva adelante la coparticipación y demás, y un gobierno local asociado a eso, que en vez de, por ejemplo, teniendo los recursos para generar algunas políticas concretas, por ejemplo, te digo, refuerzos alimentarios para los adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires, que recontra se podría hacer porque contamos con los recursos en la ciudad. O sea, acá está allanado ese problema. O sea, acá sí que tenés allanado el 80% de un problema, porque no tenés que salir a buscar los recursos. En la ciudad existen esos recursos, existe la plata. Yo no me canso de repetirlo, la ciudad de Buenos Aires es el presupuesto más grande del país, y eso hay que saberlo porque es lo que uno discute y porque uno tiene que tener un sistema de prioridades diferentes en términos de dónde va a parar la plata. Bueno, con la situación como tenemos a los jubilados y jubiladas, que acá en la ciudad de Buenos Aires es una población recontra importante, porque casi que es, no sé, no te quiero decir un número, pero creo que es casi el 40% de la población actual de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos podrías plantear un refuerzo alimentario para los sectores que cobran la mínima, o alguna situación que tenga que ver con reforzar el derecho a la vivienda, garantizado, ¿no?, en la Constitución de nuestra ciudad, para que no tengamos lo que vemos hoy en día, que la población de calle aumenta. Y no es tal como dice el ministro de Desarrollo, que son todos personas que vienen de la provincia de Buenos Aires. Mucha población de calle que aumentó este último año tenía que ver con los abuelos y abuelas que no pueden continuar pagando o el alquiler de una vivienda o la habitación en donde estaban viviendo. Entonces, quedan en la calle. Bueno, hay alguna, digo, la ciudad tiene políticas concretas, refuerzos de distribución de guita para estos sectores. Bueno, la verdad que no hay ninguno. Y con respecto, para ponerse un poco con lo que decía de la libertad, a mí me parece que también el compromiso y la decisión política de ir con una lista de unidad en la ciudad de Buenos Aires y continuar con el laburo que se venía haciendo como oposición acá, tiene que ver también con el adelantarse a que, si bien hoy los libertarios pareciera que no estamos bien en las encuestas, van divididos porque está Dorni por un lado, Morra por el otro, de loco no arriesgar ni siquiera la posibilidad de que los libertarios ganen en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso hay que también tenerlo muy claro como uno de los objetivos, no solamente sacar a una gestión que está llegando a un fin de ciclo como el PRO, sino evitar en todos los escenarios posibles y de todas las formas posibles que los libertarios avancen y consoliden en mayores lugares en la legislatura porteña. ¿Y Clarísimo. por qué? Porque, digo, no sé, a mí me da la sensación de que ellos probaron, viste, con esto de la motosierra en la ciudad. La verdad que hay muchas cosas que son propias de esta ciudad, pero que tienen que ver con el orgullo y que tenían que ver con cosas que nos destacaban y hablaba de nosotros en el resto de la región y demás.
valores como, de verdad, digo, la educación, digo, acá está la Universidad de Buenos Aires, los mejores hospitales prácticamente te diría de la región, digo, un montón de cosas que nosotros, que tenían que ver con nuestra identidad de porteños, pero también de argentinos, porque la ciudad de Buenos Aires es la capital de todos los argentinos y argentinas. Y la verdad que esas cuestiones que para nosotros históricamente fueron un valor y forman parte de muchísimas cuestiones, ¿no? Cuestiones que tienen que ver también con el ascenso social, ¿no? Porque la educación y determinados derechos garantizados de manera igualitaria también genera herramientas para estar cada vez mejor, ¿no? Y me parece que eso acá no prende lo de la motosierra. Nosotros, la verdad que el porteño no es una persona que diga menos estado. La verdad que siempre, no sé, estamos recorriendo muchos barrios del norte, del sur de la ciudad, del centro, y en todo caso lo que se pide son más centros de salud, se pide que se concluyan las obras, se pide, por ejemplo, las líneas de subte que faltan, se pide que haya más hospitales, se pide que haya más escuelas, más jardines maternales, que es un déficit de la ciudad de Buenos Aires. Digo, en ningún momento, la verdad, me crucé con alguien que quisiera con una motosierra recortar o achicar lo que tiene que ver con el desarrollo de los servicios públicos y aquellas cosas que nos garantizan un piso de igualdad a los porteños y porteñas. Clarísimo, Veré. Bueno, te agradecemos y te hacemos la última muy Sí. cortita porque ya tenemos que cerrar, pero para nosotros es importante. Este programa se llama Pueblada por el pedido que hizo Eve en el último jueves que estuvo en la plaza. Y bueno, siempre preguntamos, para cerrar las entrevistas, ¿cómo hacemos una pueblada hoy? ¿Cómo fue? La verdad que no tengo una verdad, ¿no?, absoluta con respecto a cómo hacerlo, pero no sé, mira, Chino, me estoy planteando algunas cuestiones que tienen que ver con el origen del por qué uno empezó a militar, ¿no? Que tiene que ver también con cómo está la cuestión de la representación y de la política tan cuestionada por la mayoría de nuestro pueblo. Y yo creo que podemos empezar a hacer una poblada, o que por lo menos mi granito de arena, en pensar a la política como una herramienta de transformación, pero principalmente volver a la vocación de servicio que representa el trabajo político y la militancia. Me parece que hay que volver un poco más a eso y enfocarse en que efectivamente a la militancia que nos convocó el primer día, ¿viste? A la del servicio para el otro de manera completamente desinteresada. Ese es mi granito de arena para formar una poblada. Espectacular. Lo más breve. Espectacular, Bere. Bueno, muchísimas gracias y toda la suerte y fuerza para este 18 de mayo. Dale, gracias, compañeros. Les mando un beso grande. Otro. Y gracias por el espacio. Beso. A disposición. Bueno, hablamos con Berenice Áñez, candidata a legisladora porteña.